La página 236, el ejercicio 3 tiene unas preguntas que yo veo que sería interesante que las respondan ustedes. Ya es consideración de lo que ustedes entiendan. No tiene caso que yo las conteste porque no se trata de lo que yo entienda, sino que lo que ustedes estén aprendiendo. Así que sí la voy a dejar para ustedes, aunque sé que muchos van a preguntar que por qué no la hice, ¿verdad? Pero bueno. Ejercicio 1, circuito eléctrico. El siguiente esquema pertenece a un circuito eléctrico básico, este de aquí. Dice, la pila aplica un voltaje que provoca que la corriente eléctrica circule alrededor del circuito. La resistencia se conecta al circuito para cambiar la intensidad de la corriente eléctrica. La resistencia del circuito se mide en ohmios y la corriente que circula por el circuito se mide en amperes. Luego tenemos que en un circuito con una resistencia de 15 ohmios se aplicaron diferentes voltajes. Al medir la corriente eléctrica se obtuvieron los siguientes resultados. Analicen la relación entre voltaje y corriente eléctrica y completen la tabla. Bueno, aquí el voltaje que está marcado con la V, podríamos decir que es la pila. Estas son las potencias de la pila. Primero tienen 10 y como le pusieron una resistencia de 15 ohmios, estos 15 ohmios van a influir aquí y van a alterar la corriente eléctrica, los amperes. Por lo tanto, estas cantidades o esta cantidad en este caso la multiplicamos por los 15 ohmios y se obtienen estos 150. Luego con un voltaje de 15 por 15 ohmios obtenemos 225. Luego con 20 por 15 son 300. Luego 25 por 15 son 375. Luego 32 multiplicamos por 15 nos da 480 aquí. Luego 45 por 15 nos da 675 aquí. Y con la V vamos a decir que vamos a multiplicar la V por 15, porque es lo que está influyendo, esos 15 para obtener la corriente eléctrica. Ahora vamos a la página siguiente. Página 237, inciso A. La corriente eléctrica que pasa por el circuito es proporcional al voltaje que se aplica. Yo respondo que sí. Inciso B. Si la respuesta es que sí, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Es directa. Esto es porque vemos que tenemos un voltaje, se le aplica un valor, en este caso 15 ohmios, y la corriente eléctrica se ve influida, se ve aumentada. Aumentamos el valor en voltaje y su corriente o amperaje también va a aumentar. Si disminuimos esto, también va a ser menor el valor. Por ejemplo, vamos a tomar, suponiendo que nos dieran 5 volts por 15, vemos que son 75 y ya bajó de aquí. Entonces, entre más bajes, también va a bajar. Lo que quiere decir que cuando tengamos 0 voltios por 15 ohmios, vamos a obtener 0, 0,0. Eso significa en el plano de la gráfica que vamos a pasar por aquí, por el origen. Cuando tenemos una gráfica donde pasamos por el origen, la identificamos como que es de proporcionalidad directa. Luego el inciso C pregunta, ¿qué expresión relaciona el voltaje con la corriente eléctrica de este circuito? Podemos contestar la I, que es la corriente eléctrica, es igual al voltaje, la V, por 15. Y es igual V por 15, podemos poner. Ejercicio 2. En otro circuito se aplicó un voltaje de 30 voltios, pero se cambió varias veces el valor de la resistencia. Al medir la corriente eléctrica se obtuvieron los siguientes resultados. Y tenemos la tabla. Tenemos la resistencia en ohmios y la corriente eléctrica en amperes. Recuerdan que antes teníamos en la tabla anterior el voltaje y le aplicaron una resistencia. Esta resistencia, a pesar de que la palabra dice resistencia y en electrónica se considera que resiste el paso, es decir, lo disminuye, pero también lo puede amplificar. Entonces aquí se amplificó por 15, por eso nos daba el resultado del voltaje en un mayor amperaje, porque se elevaba. Aquí pasa al revés, nos están dando el voltaje de 30 y las resistencias están cambiando. Entonces aquí vamos a dividir los 30 voltios entre lo que vale la resistencia. Comprobemos estos resultados. Tenemos 30 voltios entre 5 ohmios nos da estos 6 amperes. Luego 30 entre 10 nos da 3. Luego 30 entre 15 nos da 2. 30 entre 20 nos da 1.5. Luego 30 entre 30 nos va a dar 1. Luego 30 entre 45 nos da 0.6. Y en la R vamos a tomar los 30. Podemos escribir 30 entre R. Porque este valor de la R simplemente va a ser algo que va a existir aquí. Luego nos pregunta el inciso A. ¿La corriente eléctrica que pasa por el circuito es proporcional a la resistencia que se coloca? Contestó que sí. Inciso B. Si la respuesta es que sí, ¿qué tipo de relación de proporcionalidad es?
Viene siendo proporción inversa. Ya que tenemos un valor, se le aplica un factor, en este caso los 30 voltios, y el resultado, como podemos ver, va decreciendo. Bueno, en este lado va aumentando. Los ohmios aumentan y los amperes, aquí los resultados van disminuyendo. Comenzaron en 6, 3, 2, 1, 1.5 y más bajos. Eso nos va a generar una gráfica que va a estar así, de las que comienzan, digamos, en un punto elevado y luego van decreciendo. Inciso C, ¿qué expresión algebraica relaciona la corriente eléctrica con la resistencia? Sería la I, que es la corriente eléctrica, va a ser igual a 30 entre R, lo que pusimos aquí, para que obtengamos los amperes. El ejercicio 3 nos pide trazar la gráfica de las dos situaciones anteriores, serían las dos tablas. Yo no las hice, de hecho se me pasó ver este punto o lo dejé para después y se me olvidó, pero está muy sencillo, no tiene gran dificultad. En verdad creo que pueden hacerlo y no necesitarían tanto apoyo explicativo para que lo puedan hacer. Así que se los dejo y vamos a continuar. Ejercicio 4. La siguiente es una gráfica que relaciona la corriente eléctrica con la resistencia cuando a un circuito se le aplica un voltaje constante. La expresión que relaciona la corriente eléctrica, la resistencia y el voltaje en un circuito básico es voltaje es igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Nos pregunta el inciso A, ¿qué voltaje se aplicó al circuito de la gráfica? Bueno, como nos preguntan por el voltaje y aquí nos dan la fórmula, vamos a multiplicar lo de la resistencia por lo de la corriente eléctrica. Tenemos los dos valores, podemos comprobarlo punto por punto. Digamos, tomamos 1 de la resistencia por la corriente acá donde intersecta, obviamente. 1 por 9 nos da 9, lo que quiere decir que debe haber 9 voltios, lo que se aplicó. Cada resultado donde intersecten los puntos que veamos debe aparecer el 9 en la multiplicación. Aquí tenemos 1.5, choca acá con 6, multiplicamos 1.5 por 6 y nos da 9 también. Veamos otro punto, 2 aquí con 4.5, comprobemos 2 por 4.5, obviamente son 9. Tomemos otro 2.5, aquí yo pensaba que era 3.5, pero no nos da con 3.5, es con 3.6, es ligeramente más arribita. Miren, vamos a ver la multiplicación, 2.5 por 3.6, ahí están los 9, ¿se fijan? Y yo pensaba aquí que era 3.5 y no me salía. Hay que ver bien dónde intersectan. Y luego acá tenemos 4 con, aquí sería 2.3 quizá, vamos a intentarlo. 4 por 2.3, 9.2. Para saber el exacto podemos tomar los 9 voltios que sabemos que hay entre el 4 y nos da 2.25. Quiere decir que aquí debe estar 2.25, ¿sí? Donde intersecta con este 4. Y bueno, ya fue mucho rollo, ¿no? Para comprobar que son 9 voltios, pero espero que les haya servido. Luego dice el inciso B, cuando la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la corriente eléctrica? Lo que pasa es que va a disminuir. Como pueden ver, la corriente eléctrica aquí tiene 1 y está en lo más alto de la gráfica. Puede subir más, ¿verdad? Si la resistencia baja. Pero lo importante es que aquí tenemos comprobado que con una resistencia pequeña de 1, la corriente eléctrica está alta. Pero si la resistencia aumenta, es decir, la aumentamos acá en valor, en número, esta corriente eléctrica, ¿qué pasa? Va disminuyendo, ¿sí? Va bajando, 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 bajando. ¿Ok? Por eso es que disminuye. Luego dice, despejen la variable que representa la corriente eléctrica en la expresión anterior. Es decir, aquí vamos a despejar la corriente eléctrica. Eso sería la I. Nos quedaría la I ahí sola. La R que multiplica va a pasar hacia el otro lado a dividir al voltaje que está allá. Entonces nos va a quedar así. La I es igual a V sobre la R. Inciso C. Analicen la respuesta del inciso B y relaciónenla con el despeje que hicieron. Es decir, aquí dijimos que disminuía. Ya les expliqué el rollo, ¿verdad? A mayor resistencia, la corriente disminuye. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues que se está repartiendo, digamos. Simplemente así. Veámoslo de ese modo. Dice, ¿qué sucede con la corriente eléctrica cuando el valor de la resistencia se acerca a 0? Bueno, cuando aquí vayas acercándote a 0, va a llegar un punto en el que también vas a estar acá elevado, ¿sí? Porque la corriente eléctrica prácticamente va a fluir con toda su capacidad. Aquí son 9 voltios, aquí llegaríamos a estar casi a los 9 voltios. Pero no llegaríamos a los 9 porque se está incluyendo una resistencia. Esta resistencia no podría ser 0 porque en la fórmula, como vimos en el caso anterior, no podíamos repartir entre 0, ¿sí? No se puede. Entonces simplemente quedaríamos muy cercanos al 9. Ya sería otra cosa si no hablamos de un circuito eléctrico. Si dejamos los 9, simplemente no hay operación. Aquí sí, porque está hablándose de un circuito. Pero bueno, el caso es que aumenta, ¿verdad? Aquí lo vemos prácticamente expresado. Ahora, vamos a la página siguiente.
Página 238. Estas preguntas todavía corresponden al ejercicio anterior. Vamos a ver. El inciso D pregunta ¿en qué intervalos el valor de la corriente eléctrica decrece rápidamente? Para esto vamos a ver la gráfica que teníamos antes en la página anterior. Aquí yo diría que en los intervalos, considerando la resistencia de 1 hasta 4, es donde veríamos que decrece mucho. Aquí comenzamos con 9, la resistencia vale 1, y cuando llegamos a 4, vemos que la corriente ya aquí anda como en 2.25, fue lo que recuerdo que valía esta parte. Entonces disminuyó mucho, sí, todo esto. Todos estos valores fue lo que disminuyó. También pregunta ¿en qué intervalos decrece lentamente? Aquí yo diría que de 4 en adelante, podríamos decir, como está graficado aquí, del 4 al 8. Estamos hablando en valores de resistencia. Sí, como pueden ver, nos habíamos quedado en 4. Contamos, digamos, esta potencia de 2 hasta aquí, hasta el 4. Y en adelante hasta el 8, que está marcado aquí, vean lo que disminuye. Solamente ha bajado esta cantidad, ¿sí? No es mucho, nada más estos valores de aquí a aquí. Entonces claramente aquí se ve cómo ya se va aplanando esta línea. Y acá no, acá está la curva muy pronunciada y todos los valores por los que fue bajando. Luego el inciso de pregunta, ¿se trata de una relación de proporcionalidad? Yo digo que sí. Si su respuesta es afirmativa, ¿de qué tipo? Esta sería de proporción inversa. Vemos que a mayor resistencia, menor corriente eléctrica. Sí, es algo que ya repasamos antes. Tienes mayor resistencia, la corriente eléctrica va bajando. Tienes menor resistencia, la corriente eléctrica va subiendo. Es proporción inversa, no pasa por el origen. Sí, cuando pasa por el origen, ahí sí es proporcionalidad directa, pero aquí no. Bueno, eso es todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.